Ok, bueno, voy a comenzar a grabar y bueno, ustedes saben que el examen prácticamente se basaba en el estudio de palabras y eso lo pueden encontrar en el capítulo 8 del libro. Y al final del capítulo sale una, a ver, ¿dónde está? Al final del capítulo sale un ejemplo de un ejercicio, que es el que hace referencia al examen, que dice página 180 o 181, pero básicamente en el libro de nosotros es esta área acá al final del capítulo 8. Bueno, podemos ir con la pregunta número 1, que dice, bueno, escriba en la forma transliterada en inglés o en español la palabra traducida de poder en Hechos 1:8. Entonces, yo voy a ir a lo que se llama Biblia paralela. ¿Puedes ver la pantalla, Sol? Sí pueden. Ok, se llama Biblia, uy, Biblia para, ok, bibliaparalela.com. Y entonces, una vez que yo tengo abierta la Biblia paralela, voy a buscar el versículo que necesito. Entonces busco mírame, Hechos del 1:8, que será el que me está pidiendo. Entonces voy a buscar en donde me dice interlineal. Y pues está en inglés, lamentablemente, pero yo puedo cambiar. Ustedes deben de tener la opción de cambiar la búsqueda o lo que están leyendo en español. Entonces le dan a mirar y pueden traducir toda la página a español, que la traducción a veces no es tan buena, debería decir hechos, pero dice actos, porque en inglés es acts, pero bueno, saben que es Hechos 1:8 y sabemos que es energía o poder que debería de ser. Entonces yo le voy a dar clic al número de acá arriba, que es el número strong, y me va a salir dunamis. Entonces esta es la palabra griega. Y aquí yo voy a ver que una de las preguntas que me hacen es ¿cuántas veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento? Y la manera de verlo es que lo veo acá de este lado que dice 120 ocurrencias o 120 veces aparece en el Nuevo Testamento. Y luego la siguiente pregunta es, enumere los pasajes que traducen la palabra como poder. Entonces, cuando yo voy a bajo y de este lado veo que sale la palabra, aquí me dice en qué partes del Nuevo Testamento sale la palabra. Entonces sigo bajando hasta que sale 120 ocurrencias, tengo que seguir buscando, sigo bajando hasta que veo hechos o actos por acá. Ok. Sabemos que no se dice actos, debería decir hechos, pero bueno, trabajamos con lo que tenemos. Tenemos actos, entonces yo voy a escribir actos 1 o hechos 1. Después veo que dice poder, ¿ves? Pero aquí dice milagros, entonces este no es. Sé que dice poder y vas haciendo un listado, o sea, la respuesta debería ser Hechos 1:8, Hechos 3:12, Hechos 4:7, Hechos 4:33, Hechos 6:8, Hechos 8:10, Hechos 8:13 no sería porque dice milagros. Entonces, así voy enumerando.
Y después la siguiente pregunta es, ¿cómo estos pasajes, enumere los pasajes en Hechos que traducen la palabra como milagros? Entonces voy a buscar acá en qué momento dice milagros. Y veo que es en Hechos 8:13. Sigo bajando y en Hechos 19, perdón, 19:11. Solamente en 2 versículos. Y eso es todo. Entonces, después me dice, utiliza la concordancia para contestar las siguientes preguntas acerca de Éxodo 4:21. Ok, antes de continuar a lo siguiente, ¿alguien tiene alguna pregunta de la actividad de la palabra dunamis? ¿O se entiende? No, O- se entiende, gracias. ok, entonces la siguiente pregunta es, utilizando la concordancia para contestar las siguientes preguntas sobre Éxodo 4:21. Ok, entonces me voy a Blue Letter Bible. Vamos a ver si acá me sale. Tengo que traducir la página al español. Ok, y el Señor le dijo a Moisés, cuando vayas para volver a Egipto, ver lo que haces todo ante Faraón que ha puesto tu mano, pero no mi corazón. ¿Dónde estará poder? Si es con el Blue Letter, tienes que dejarlo en inglés, Bella, para poder ver el número strong, porque cuando lo traduces al castellano, eh, como que los mueve. Mm, no, fíjate que dice mano. En eso 6:1, maestra. ¿Cómo? Aparece en eso 6:1. Ya va. Deme un momento. Power. Es Entonces aquí. Éxodo 9:16. En la hoja que está guindada, ahí aparece Éxodo 9:16, ahí donde sale la palabra poder. Ya va, deme un minuto porque ahora me confundí aquí porque yo lo tenía. Es que en la hoja que está, en el material que está guindado antes de hacer el examen, ahí Ujú. aparecen las preguntas, pero ahí te dice, usando la concordancia de Strong, responde las siguientes preguntas sobre Éxodo 9:16. Entonces ahí te dice cuál es la transliteración de la palabra traducida como poder. Es el 9:16. Y no es Éxodo 21, Cuatro porque veintiuno no te habla de poder, es el 9:16. dame un minuto, déjame abrir el examen.
Hola Rebeca, buenas tardes, bendiciones. Hola, buenas tardes. Mira, te estoy mostrando la pregunta en el computador. Es como dice la hermana. Y si en Strong aparece la transliteración coac. Y el número de veces también es diferente, no sé a qué se debe, pero sí, a mí me pasó igual. Sí, Bueno, ve, le voy a queda, preguntar al profesor porque esto fue lo que él me mandó. ve, Rebeca, utiliza el link, ve, en recurso, el link que está en la propia página de la universidad, cliquea ese link porque no sé si es que está desactualizada, pero esa es la respuesta a la que mostró la hermana. Cliquea desde ese link para que veas a ver si, y comparas a ver si a ti te aparece lo mismo. ¿En dónde? Cuando entras a la propia cuenta, tu cuenta hermana, que Ujú. aparece en recurso, The Blue Letter, porque la que tú abriste ahorita se ve como actualizada un poquito. No sé si hay versiones actualizadas, es la misma. Es la misma. Dame un minuto. Bueno, vamos a parar allí y les voy a investigar y hablar con el profesor a ver por qué sale así. Vamos a pasar con la siguiente. Déjame ponerla. Ok. Sí, porque aquí la respuesta él me la da como ya, y son 1615, que en verdad son 1617. Y esa fue la que me salió a mí. Después viene en la primera de Corintios 4:3, 5 y 6:5. Entonces me pide que busque las palabras en griego. Las voy a buscar ya. Ok, déjame compartirles la pantalla otra vez. Ok. Busco Primera de Corintios 4:3. ¿Alguno de ustedes utilizó la Biblia paralela para esto? Yo no he dado para meterme, por mucho que he intentado. ¿En Biblia paralela? Nada, no he dado. Yo utilicé la Biblia azul, pero ¿Cómo la usó si estaba en inglés? No lo he usado. ¿No? Ok, bueno. Bueno, con la Biblia se puede traducir, uno le da clic Ujú. derecho al mouse y él traduce todo. Es una forma. Ah, maestra, a bueno, mí me si esa es la que salieron, están utilizando, mejor, porque esa es la que yo utilizo. La verdad, Eh, el día que Omar Camargo nos hizo la explicación, que estábamos su Camargo y yo,
él nos explicó con la Biblia azul, pero más con la Biblia de Logos, perdón. La que se llama la Biblia. Es una también que se puede utilizar, que no es la que tú hay, pero es otra opción, otra alternativa. Con logos. Logos, sí. Bueno, ya tendría que buscarla a ver cuál es esa, pero aquí tengo Biblia paralela. Bueno, si ustedes se sienten más cómodos utilizando Blue Letter Bible, podemos utilizar Blue Letter Bible, que es como, a mí me parece mejor. Entonces vamos a ver, Primera de Corintios 4:3. Entonces yo la traduzco. Pues claro que no todo el tiempo, en vez de hechos, dice, por ejemplo, actos. Entonces le doy a clic acá y la pregunta es, en la nueva versión internacional se usa la palabra juzgar en 1 de Corintios 4:3, 5 y 6:5. Son las mismas palabras griegas. Escriba la transliteración en inglés o en español de las tres palabras griegas traducidas como juez en estos tres pasajes. O juzgar, ¿no? Entonces, mi palabra, busco aquí, debería ser juzgado. 4:3. Y creo que es Cusco, ok, debería de ser esta, ¿no? 350 Anacrino. Y entonces después, en otra parte, vuelvo a abrir a Blue Letter Bible y busco los otros pasajes que me piden. Primera de Corintios 4:5. Entonces vuelvo a traducir. Entonces, por lo tanto, no juzgues. Debería ser no juzgues nada. Entonces vemos que es crino. Es otra palabra distinta. Entonces ya vemos que son distintas palabras griegas. Que dice juzgar, pero en verdad no es la misma palabra griega. Aquí se refiere a separar, poner debajo, elegir, seleccionar. Y entonces, así más o menos, pueden responder esa pregunta de esa manera. Después vamos a decir, usa la concordancia para responder las siguientes preguntas sobre la palabra esperanza. Pablo usa la palabra esperanza en Romanos 4:18. ¿Cuántas veces en total usa Pablo esta misma palabra en sus cartas? Entonces, vamos, Romanos 4:18. Y Maestra, sí, maestra, una dígame. pregunta. Sí. Yo encontré tres palabras, pero son bastante diferentes. Epiquies, crisis y crinos. Pero Ajá. esas tres palabras también pueden ser de juzgar. ¿De qué? No entiendo. Que él consiguió otras tres palabras diferentes a las que usted está hablando. O sea, de juez, de la palabra juez, como juzgar. Y aparece Epiquies que dice juicios de decisión. La crisis, juzgamiento. Y crinos, juzgar. Crino fue la que yo encontré. ¿Y la de los otros pasajes? O sea, porque todos van a significar juzgar, pero una no significa, o sea, cuando buscas el versículo, la palabra no va a ser, en verdad, el significado en griego no va a ser juzgar inmediatamente, a lo mejor puede ser el tercer
significado, pero el primer significado va a ser uno distinto. Y eso es como que el punto del ejercicio. ¿Sí me explico? Aquí la respuesta es anacrino, crino y diacrino. Esas fueron las que tú encontraste. Entonces se cambia anacrino, crinos Y diacrino. y diacrino. Ok, después tengo, Pablo usa la palabra esperanza en Romanos 4:18. Romanos 4:18. ¿Quién puede contra la esperanza? Ok, entonces le doy clic acá. Y entonces el strong sería este. Y a ver qué más me dice. Pablo usa la esperanza 4. ¿Cuántas veces en total Pablo usa la misma palabra en sus cartas? Me Entonces, aparece 39. 39 veces. 39 aquí, por ejemplo, tienes ¿cuántas veces aparece esa palabra en cada libro? Aquí puedes ver. En Romanos 3, entonces ves cuáles epístolas escribió Pablo y las sumas, que deberían de ser 31 veces. Lo segundo, ¿cuántas veces se usa la palabra en Mateo, Marcos y Lucas? Entonces voy a buscar si se usa en Mateo, Marcos y Lucas y veo que no se usa, entonces no se usa, porque aquí me dice Romanos, se usa en Efesios, Filemón, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, ok, entonces siguiente, dice, es esa la primera palabra para esperanza que se usa. ¿Es esta la primera palabra para esperanza que se usa en Primera de Corintios 13:13? Entonces, sé que mi palabra es elpis y ahora voy a buscarla en ese versículo. Tengo que traducir. Y veo que es la misma. Entonces la respuesta es elpis. Y es elpis, y entonces sí, sí es. Estudio de palabras. Entonces, aquí dice, completa el siguiente estudio de palabras, sigue el ejemplo en tu libro, el texto de la palabra oferta o en verdad en el libro de nosotros dice, ¿dónde está el libro? Aquí, en el libro de nosotros dice presentar. Dice que sigamos este ejemplo. Entonces dice la palabra enfermo en el texto de Santiago 5:14. Santiago en inglés es James, son 5:14. Bueno, aquí vamos a aprender inglés un poco, ¿no? Tendrían que buscar la palabra en Google, pueden buscar cómo se escribe Santiago en inglés y es James. Y entonces buscan acá Santiago 5:14, entonces es acá. Entonces le doy, es alguno enfermo, entonces esta es la palabra que me están pidiendo. ¿Cuál es la transliteración? La transliteración es cuando le doy acá, asteneo. Y esta es.
¿Cuál es el número GK? El número G es 770. ¿Por qué estudiar esta palabra? Nos ayuda a entender de qué se hablan los pasajes en los que se usa esa palabra. Esa es la respuesta. ¿Qué podría significar esta palabra en el rango semántico? Dice, sigue el ejemplo de las páginas 181 y 182, que en verdad es al final de su capítulo 8, donde dice estudio de palabra, que dice que sigan es este ejemplo. Rebeca, Em, yo ahí, disculpa, ahí yo me había confundido porque en español se tradujo no como cuál es la transliteración, sino qué es la transliteración y qué es el número GK, como una pregunta, no como si fuera parte del texto. Sí, O- no estaba formulada bien la pregunta y exacto, confundió bastante. Sí, exacto. eso es Entonces, lo cierto. que se hizo fue una definición de qué es la transliteración y qué es el número GK. entiendo. Ok, ok. Ok, yo le voy a comentar al profesor. A ver, disculpen, pero la traducción no la hice yo. Lo voy gracias por decirme y lo vamos a tomar en cuenta cuando estemos poniendo la nota, pero no se refería a cuál es la transliteración de esa palabra y el número, GK, o en este caso sería G. Em, ok. Nos ayuda, ¿por qué estudiar esta palabra? Porque es importante, nos ayuda a entender el contexto y por qué. ¿Qué podría significar esta palabra en el rango semántico? Entonces hay que seguir el ejemplo que dice allí en el libro, y aquí más o menos puedo hacer el esquema en el uso bíblico. Esta sería la respuesta: ser débil, débil, estar sin fuerza, impotente. Este, ¿Qué significa la palabra en contexto? Asegúrese de discutir su elección. Vea la discusión en las páginas. Entonces ahí ya tienen que leer más o menos el versículo que interpretan y qué significa esta palabra dentro del contexto en donde está. Entonces la respuesta es en contexto. Esta palabra significa estar enfermo o enferma, y entonces habla de ser sanado o levantado. Bueno, y eso es todo. ¿Alguna otra pregunta en cuanto al examen? Sé que muchos ya lo entregaron. Em, si usted puso la respuesta que no era en la pregunta 12 y 13, escríbame por separado o mándeme un email para entonces yo saber, y pues se las tenemos que dar porque no estaba claro. Em, y bueno, espero que eso es lo que me diga el profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro más o menos cómo utilizar el Blue Letter Bible? Lo pueden utilizar como lo utilizamos nosotros. La verdad, Letter Bible es el mejor porque de verdad, Biblia paralela, yo les iba a mostrar con Biblia paralela, pero de verdad es difícil con Biblia, o sea, no que es difícil, sino que es como que no es directo, la verdad, y no es, mm, mm, es un poco complicado, la verdad. Lo mejor es Blue Letter Bible y que leen a su computadora traducir. Lo único es que tienen que estar conscientes que muchas veces, como es la computadora traduciendo, em, va a decir, en vez de el libro de Hechos, va a decir actos, o en vez de eh, palabritas así, pero tiene que estar, bueno, es el recurso que tenemos. Y que cuando vayan a buscar un libro, asegúrense de buscarlo en Google. Ok, si estoy buscando el libro de Santiago, probablemente no se diga igual. Déjame asegurarme a ver cómo se dice en inglés, y ponen el nombre del libro en inglés allí. Bueno, una oportunidad para aprender un poco de inglés. Aclaro sus dudas.
Sí, mi pregunta es esta. Bueno, yo terminé ese examen, pero no hay una manera de editarlo como para Déjame, corregir las respuestas. debería de haber, déjame ver si yo lo puedo hacer. Por Porque favor. el profesor dijo que sí, o sea, que tenían hasta el sábado para entregar, para lo que sea que tuvieran que hacer. Si hay, le voy a preguntar a él, si hay la manera de que ustedes lo puedan retomar, ¿sería muy complicado o no les importaría retomarlo? Porque Para no mí, sé pues, si lo en puedan lo editar. personal, pues, me gustaría. ¿Cómo? A mí me gustaría, porque igual ya ¿Te tengo mi gustaría habilidad de retomarlo? manera. Sí, Claro, para mí sí. Ok. claro. Sí, Por- no, Yo también me gustaría retomarlo, porque Porque no entendíamos mucho. prácticamente, sí, y prácticamente creo que, por lo menos en mi caso, yo quedé bloqueado totalmente porque me tocó, no me daban, los resultados eran muy diferentes. sí, a mí me sucedió lo mismo, Rebeca, con el mismo Blue Letter, por lo que yo estoy viendo con lo que tú colocaste en la Biblia paralela y el Blue Letter, hubo cambios en los números, en el conteo, y era una confusión con el número GK que ¿te acuerdas que el mismo, creo que fue el domingo, el sábado que te escribí? Y entonces me dijiste, bueno, no estoy en la computadora, pero vamos a ver más adelante. Entonces, pero igual, sí hubieron algunas preguntas. Bueno, esa la traducción en castellano hubo como que no se formuló bien la pregunta. Ok. Em, Les pido disculpas por eso. Voy a arreglar y asegurarme que no suceda. Y no la hice yo, perdonen. Em, ok, bueno, le voy a decir al profesor a ver si lo pueden retomar. Y ustedes guardan, o sea, porque no quiero hacerlos volver a trabajar, hacer todo de nuevo. Ustedes tienen sus preguntas guardadas o las respuestas guardadas. Pues eso ya lo estoy haciendo. Lo bueno es que se pegue, que se vaya Ah, al lugar donde se tomó, que se pegue y ya se tengan la respuesta que ya se dieron. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Ah, Cortar y tú pegar puedes ver tu y examen corregir. ahorita. yo, Tú yo, puedes ver Yo o sea, tú puedes ver tu examen y las respuestas, sí, sí, pero claro tú que no puedes sí. editarlas. Eso es lo que me estás diciendo. Exacto, exacto, no puedo Ah, bueno, Exactamente, editar. sí. agarra y copia y pega todo, porque no sé si te lo vaya a borrar todo, Sí, ya lo pero, copié. ajá, para que no trabajen doble y arreglen lo que tuvieron malo. ah, Em, ya. Bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Yo sé que la verdad es un poco complicado esto del estudio de palabras al principio, cuando uno se está acostumbrando, pero la verdad es que es una herramienta muy buena, hasta por lo menos para mí personalmente, no nada más con mis estudios y cuando tenía que hacer estudio de pasajes, hacer exégesis de pasajes y todo el cuento, sino también a uso personal, cuando en mi tiempo con Dios, en mi tiempo devocional, si sentía que el Espíritu Santo me estaba hablando algo o de una palabra o me daba una palabra, es bien chévere porque uno puede ir a Blue Letter Bible, buscas la palabra y ves todos los significados que tiene. A mí me parece súper chévere. Es como un poco complicado aprender, pero ya una vez lo aprendes, tienes recursos, la verdad. Em, Esa es la opinión que tengo. Bueno, si ya más nadie tiene alguna pregunta o alguna acotación, entonces podemos cerrar y les mando la grabación. Rebeca, disculpa, ¿Sí? Grabación. Yo ya- pregunta. ¿Sí? Hay una parte en la tarea que dice asignaciones alternativas, pero tú no mencionaste eso. Eso hay que desarrollarlo también. No, es alternativo. Ah, ok. Ujú. Para el que quiera ir el kilómetro extra y le gusta estudiar, pues vaya y hágalo. Y si tienen preguntas al respecto, pues yo con gusto estoy acá para ayudarlos. Amén. Listo, Y bueno, muchas yo lo gracias. utilizo para practicar. Sirven buenísimo para practicar. Están Ok.
Bueno, si ya no hay más nada que decir, entonces les debo esa respuesta a ver si pueden volver a tomar el examen. Ok. Ok, bueno, estoy a la orden y que Dios los bendiga. Gracias de verdad. Yo sé todo el trabajo que significa hacer esto. Yo también fui estudiante, también lo hice y también a veces me quería arrancar los pelos de la cabeza, pero terminamos. Todavía tengo pelo. Ok, bueno, hasta Chao. luego. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias, Rebeca. De nada. Hasta luego, muchísimas Bendiciones, gracias. Gracias, Rebeca. Rebeca. Luego.